Bueno, pues vamos ya con el siguiente capítulo. Estábamos con Rusia y nos habíamos quedado en el Domingo Sangriento, la primera revolución de protesta importante obrera, 1905, que ahí el zar sí la reprime. Bueno, luego ya llegamos a febrero de 1917, ya iniciada la Guerra Mundial, que era desastrosa para Rusia. Incluso tropas alemanas penetran con facilidad en el territorio ruso, ¿no? Sobre todo más bien Bielorrusia y Ucrania. Las masas de soldados rusos hambrientos, mal armados y desmoralizados prestaban poca resistencia. Además, al frente no llegaban abastecimientos y faltaba comida y munición. Muchos soldados desertaban y huían, aumentando el caos. Bueno, como sabéis, todo esto lo he dicho, pero es un complemento para comparar muchas cosas, es lo mismo. Pero bueno, la guerra acentuó la crisis económica, ¿no? En la retaguardia las cosas, y en el frente las cosas estaban mal, en la retaguardia peor. La guerra acentuó la crisis económica y los precios de los productos de primera necesidad que escaseaban se dispararon. El descontento de las masas hambrientas crecía por momentos y las protestas aumentaban por todo el país. En este estado de cosas se produjo una gran manifestación en San Petersburgo bajo el lema Pan y Paz. Al mismo tiempo estalla una huelga general que se extiende por el país y las tropas que reciben órdenes de disparar contra los manifestantes se amotinan y se niegan a obedecer a los mandos. En Moscú y otras ciudades, los amotinados organizan, imitando la revolución de 1905, ¿no? Organizan los soviets, que como ya vimos que se crearon en 1905, soviets de obreros, soldados y campesinos, asambleas que comienzan a tomar decisiones y asumir el control de las poblaciones. Por tanto, como ya vimos en su momento, el zar Nicolás, viendo que no tenía el respaldo del ejército, dimite. Bueno, dimite no, lo hacen dimitir, lo abdican y es más, lo van a tener preso en distintos compartimentos, lo van cambiando de sitio, en fin, bueno, eso ya lo veremos luego. Y entonces se organiza un gobierno provisional. La monarquía deja paso al intento de organizar un gobierno constitucional republicano de tipo liberal. La jefatura del gobierno provisional recayó en el socialista moderado Alexander Kerensky, que intentó calmar a los socialdemócratas marxistas que controlaban los soviets y por tanto las calles de las principales ciudades. Kerensky prometió convocar elecciones por sufragio universal para elegir una asamblea constituyente que elaboraría la constitución de una nueva república. Mientras tanto, y contra el deseo de las masas hambrientas, el gobierno provisional decidió continuar con la guerra, por aquello que vimos, para que no lo tacharan de traidor ni de antipatriota. Como en el frente las derrotas continuaban y en la retaguardia la situación de hambre y penuria no mejoraba, los soviets de obreros y soldados, controlados ahora ya por los bolcheviques, ¿no?, que vimos que era esa minoría radical dentro del partido marxista, socialdemócrata, ¿no?, que era el único de teorías marxistas. Entonces, los soviets los van a controlar ya los bolcheviques, se negaron a disolverse y comenzaron a organizar su propio gobierno popular, apoyado por obreros y soldados. Un acontecimiento decisivo para la marcha de los acontecimientos fue la llegada a Rusia del exilio del jefe del partido bolchevique, ¿no?,
Vladimir Lenin, que esto ya lo vimos en su día, que llegó en abril del 17, y señaló los objetivos que se debían de perseguir los soviets controlados por su partido. Aquí, por ejemplo, aquí no dice nada de que fue promovido por el Kaiser, ¿no? Por Otto von Bismarck de Alemania, ¿no? Porque fue, como ya dije, una jugada maestra, pero bueno, como esto es más bien de pedagógico del colegio, pues bueno, no pone esto, pero esto se ve, luego ya los investigadores lo han descubierto después. Bueno, entonces Lenin, los objetivos que perseguía eran no prestar ningún apoyo al gobierno provisional, conquistar el poder para el proletariado, poner fin a la guerra, crear una república de soviets, nacionalizar la tierra, la banca, la industria y ponerla en manos del Estado obrero. En resumen, Lenin proclamaba todo el poder para los soviets. Sin el apoyo de los soviets que organizaron a las masas obreras con un ejército que se negaba a seguir combatiendo y una nobleza aún poderosa que intentaba restaurar el régimen zarista, Kerensky y los moderados que habían intentado crear una nueva Rusia moderna, democrática y liberal, vieron hundirse su sueño. Sí, eso ya lo vimos antes de que Kerensky era un gobierno demasiado blando y no consiguió nada. Pues bueno, pues entonces bueno, sigo por donde iba y quiero repetir que bueno, en la negociación con Alemania, el Tratado de Paz, pues que tengo la ciudad apuntada por ahí, era el de Bielorrusia. Este Tratado de Paz lo gestionó Trotsky porque Trotsky fue nombrado comisario para asuntos exteriores. Lo iba a nombrar como para asuntos internos, pero no quiso porque como él es judío y entonces dijo que se le podía tener problemas y eso. Entonces esa fue la suerte que tuvo Stalin porque lo nombraron a él. Y claro, ahí ya él fue listo y en fin, como seguiremos viendo mucho, pues se fue haciendo cada vez de más poder y más poder. Pues bueno, en Brest-Litovsk. El tratado con Alemania en marzo del 18. Van hasta... Interviene Imperio Alemán, Bulgaria, Imperio Austrohúngaro, Imperio Otomano. Claro, porque todavía estamos en el 18. Bueno, todavía está a punto de acabar la guerra, pero le quedan como 6 o 7 meses. Entonces todavía no estaban desamortizados estos imperios. Entonces Rusia es la que va a renunciar a Finlandia, Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, Lituania, parte de Ucrania y Besarabia, que es la actual Moldavia, que quedaron bajo dominio y explotación de los imperios centrales, ¿no? De Austrohúngaro y Alemania, aunque después ya irían consiguiendo cuando se desintegra estos imperios, al acabar la guerra ya conseguirían su independencia. También entregó Ardahan, Kars y Batumi al Imperio Otomano. Que estos nunca, creo que nunca volvieron, siempre
se quedarían ya en Turquía. Bueno, total que así Alemania pues reforzó el frente occidental. Con la derrota alemana se rompe el tratado y todos los partidos rusos bueno, algunos toman independencia, bueno, esto ya lo he dicho, hasta el 1940, menos los del Imperio Otomano, eso, bueno. Bueno, total que hay una serie que no sé si lo he dicho, pero bueno, lo tengo por ahí, lo diré. La cosa es que Kerensky tenía convocadas unas elecciones, ¿no? Para, lo dicho, tenía convocadas unas elecciones, ¿no? Para elegir una asamblea constituyente. Y entonces, una vez que se alzan los bolcheviques con el poder, pues Lenin no las desconvoca. Y entonces va a querer legitimizar su poder con las elecciones, pero claro, no, esto no le sale bien porque, bueno, sí, lo había dicho, sacó como un 25% frente a casi un 40% de los mencheviques. Entonces, automáticamente, pues, ordenó a la Guardia Roja disolver la asamblea y dijo que quedaba instaurada la dictadura del proletariado. Entonces, como es normal, pues muchos oficiales zaristas se organizaron y van a formar el ejército blanco. Y entonces, esto ni más ni menos es que a partir de ahí estalla la guerra civil rusa. Entonces van a formar el ejército, las elecciones me parece que son en en noviembre del 17, votación para legitimar su poder, pues a partir de ahí, pumba, guerra civil rusa, va a durar 4 años. Estos ejércitos blancos, ¿no?, zaristas, va a estar también apoyados por las potencias occidentales. Pero claro, las potencias occidentales de los aliados estaban exhaustos de la guerra, o sea que poco ayudaban. En fin, la Guardia Roja se convertirá en el Ejército Rojo, al mando de León Trotsky. En julio de 1918 se cree que por orden de Lenin, el zar y su familia, que estaban arrestados en una mansión desde la Revolución de Febrero, pues fueron todos ejecutados. El zar, el heredero, que era el zarevich, la emperatriz o zarina, me parece, y cuatro hijas también que tenía. O sea que había más actores también. Los rojos acabaron con los negros, que eran anarquistas, en Moscú, pero se tuvieron que unir a ellos para acabar con los blancos en Ucrania. Pero en cuanto pudieron, también aplastaron el rojo al negro. Que me imagino que de ahí será la canción esa del gallo rojo, gallo negro, de la Guerra Civil Española, de su particular guerra civil comunista anarquista. Los mencheviques acabaron con el ejército blanco. También numerosas huelgas que acabaron con el Soviet de Petrogrado, revueltas campesinas que no tenían alimentos. Todos eran confiscados por los ejércitos, sobre todo el bolchevique, para llevar comida a la ciudad. Así que se organizan muchos campesinos en el Ejército Verde, otro actor que aparece también, que se dedicó a defender sus tierras, y los alistamientos forzosos del Ejército Rojo, y los excesos también y desmanes del Ejército Blanco. Aunque perdió mucho el Ejército Rojo, las victorias finales le dieron fuerza para acabar con los contrarios.
Total fueron 2,5 millones de muertos en combate, 3,5 millones de muertos de hambre y 2 millones de epidemias. Pues nada, hasta aquí hemos llegado en el capítulo de hoy, a 15 minutos, y seguiremos porque está bastante interesante.